Muy buenas tardes, mi nombre es Nicole Teresa Forero Chacón y el día de hoy hablaré sobre el conflicto en Irak. La República de Irak es un país asiático que abarca la mayor parte del noroeste de la cadena montañosa de Zagros y la parte oriental del desierto de Siria y fuera de eso comparte frontera con Turquía, Siria, Arabia Saudita e Irán. El origen del conflicto de Irak radica en la negación de Saddam Hussein, el cual era el presidente de esa época, como se ve en la imagen número 9, ya que se negó a la petición de la ONU para el acceso de los inspectores de la Comisión Especial de la misma para el desarme de sus arsenales de armas de destrucción masiva. Cabe resaltar que en 1991, tras la Primera Guerra del Golfo y a través de la resolución 687, la ONU ordenó poner fin a los programas del desarrollo iraquí de armas químicas, biológicas, nucleares y misiles de largo alcance, así como que fueran destruidos todos y cada uno de sus arsenales. Los únicos inspectores de armas de Naciones Unidas en Irak que lograron verificar la destrucción de gran parte de material de armas. Sin embargo, hay muchas más razones de fondo por las cuales este conflicto sigue sin resolverse. También asimismo, se aclara que poco después de que los inspectores se retiraran, los Estados Unidos y el Reino Unido pusieron en marcha la Operación Zorro del Desierto, la cual fueron 4 días de bombardeos constantes en Bagdad con la finalidad de afectar la capacidad militar iraquí y sus sistemas de defensas. Además, los Estados Unidos, el Reino Unido y Francia en 1998 participaron en un conflicto de bajo nivel con Irak, donde se obligaban a las zonas de prohibición de vuelos entre el norte y el sur iraquí. Estas zonas fueron creadas tras la Guerra del Golfo Pérsico para proteger el Kurdistán iraquí en el norte y las zonas del sur chiitas, y fueron vistas por el gobierno iraquí como una violación de su soberanía. Las defensas, obviamente, aéreas de Iraquí y las patrullas aéreas estadounidenses y británicas intercambiaron disparos de largas y cortas distancias con regularidad durante aproximadamente 6 años. En abril del 2001, el gabinete de Bush dio su acuerdo para utilizar la intervención militar en Irak porque se consideró una influencia desestabilizadora para el flujo de petróleo a los mercados internacionales en el Oriente Medio, donde los neoconservadores en los Estados Unidos pidieron que se promoviera un golpe de Estado, ¿sí?, con la esperanza de que un nuevo gobierno usara el petróleo de Irak para destruir el cártel de la OPEP. Pero esos planes fueron abandonados poco después gracias a la invasión del exdirector de Shale Oil Company, que había sido ocasionado por su aplicación. Él se negó a participar en industria petrolera iraquí, ya que la privatización podría haber dado lugar a la exclusión de las empresas de los Estados Unidos, a diferencia del Ministerio Estatal de Petróleo. También quisiera resaltar la resolución de 1483, ya que terminó con casi 13 años de sanciones económicas originalmente impuestas después de la invasión iraquí a Kuwait en 1990. La resolución aprobaba que el secretario general de la ONU de esa época, Kofi Annan, enviara un representante especial para trabajar con los administradores de los Estados Unidos y Gran Bretaña en la reconstrucción, la ayuda humanitaria y la creación de un nuevo gobierno. Pero ese programa llamado Petróleo por Alimentos fue eliminado progresivamente en un periodo de 6 meses, ya que la resolución requería de una revisión cada año, sí, lo cual no se podía llevar a cabo ya que Siria mantenía ausente de las reuniones. Como medida de presión para que los Estados Unidos y sus aliados abandonaran el territorio iraquí, el 8 de abril del 2004 comenzó una campaña desordenada y espontánea de secuestros de ciudadanos de las naciones invasoras. Eso quiere decir que se empezaron a secuestrar japoneses, coreanos y israelíes árabes.
Sí, a lo largo de más de un mes, sí, ya la cifra de retenidos había superado los 40 por cada una de las culturas y ante la inseguridad los países de coalición combinan a sus ciudadanos civiles a abandonar Irak. Pues asimismo, las tropas filipinas se retiraron totalmente del territorio iraquí tras negociar con un grupo de resistencia la liberación de uno de sus ciudadanos. En el 2009, para ser más precisa, el 27 de febrero de aquel entonces, el presidente de los Estados Unidos, el cual era Barack Obama, anunció el retiro de sus tropas para el 31 de agosto del 2010. Sí, aunque quedarían más o menos 50.000 soldados hasta el 31 de diciembre del 2011 por cualquier novedad. ¿Sí? Los datos y las cifras que deja la guerra en Irak son muy pronunciadas, ya que en el ámbito social la escala de violencia había sido monumentalmente grande. Pero antes de tocar ese tema, quisiera hablar sobre los derechos humanos que fueron violentados, ¿sí? O que han sido violentados con el paso del tiempo en este conflicto interno que tiene Irak. Bueno, para empezar, el primero es las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas que se están creando, ya que en varias gobernaciones del sur, actores armados, entre ellos miembros de las unidades de movilización popular, mataron o intentaron matar a decenas de activistas que se habían significado durante las protestas que habían comenzado en octubre del 2019 contra la corrupción gubernamental y por la mejora de las oportunidades de empleo y de los servicios públicos. La mayoría de las víctimas que murieron fueron en horas de la noche, en muchos casos cuando regresaban a sus domicilios tras participar en las protestas, y principalmente a mano de hombres armados que se desplazaban en motocicletas o vehículos con ventanillas laterales tintadas totalmente de negro. Por lo general, los disparos que se les hacían eran directos a la cabeza o al pecho. El segundo derecho que quisiera tocar es la libertad de expresión, ya que el gobierno regional, por ejemplo, de Kurdistán, alegó motivos de seguridad nacional para justificar el enjuiciamiento sistemático de personas críticas, periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y otros activistas de la sociedad civil. También cabe resaltar que detuvieron arbitrariamente a decenas de personas por las publicaciones de materiales en redes sociales o artículos de prensa o solo por informar sobre las manifestaciones. El tercer derecho es la libertad de reunión, ya que las fuerzas de seguridad del mismo gobierno habían detenido a más de 100 personas en la zona de Bandán por participar en protestas contra la corrupción y el impacto a los salarios de los funcionarios públicos, incluidos los docentes y personal sanitario. Muchos quedaron en libertad poco después de su detención, pero decenas de ellas continuaban detenidas al terminar cada año. ¿Sí? Donde entonces podemos visualizar que asimismo las autoridades del gobierno regional daban la orden de detención contra familiares de activistas y personas críticas, lo que impulsó a muchísimas personas a huir de sus ciudades, de origen, de sus familias, y asimismo las fuerzas de seguridad iraquíes usaron fuerzas excesivas, incluidos los gas lacrimógenos y las municiones reales, para dispersar a manifestantes que reclamaban la liberación de los activistas y la justicia para otras personas ya muertas o heridas durante el contexto de los mismos. También tenemos los derechos económicos, sociales y culturales, donde se puede evidenciar que Irak constantemente sufrió y ha sufrido hambrunas, escasez en cuestión de oportunidades laborales y educativas, donde aumentan los niveles de pobreza considerablemente y realizando una discusión entre los alimentos y las ayudas humanitarias que tienen los mismos. Asimismo, durante la pandemia se evidenció la deficiencia de la gestión de toda esta situación, ya que los ciertos tanques de oxígeno que iban a ser usados para las personas que más lo necesitaran, de un momento a otro explotaban y luego decían que era por culpa de los activistas que había en ese momento durante las protestas, pero realmente se usaban
como medio de corrupción para violentar a los activistas y pues no brindarle un buen servicio a las personas que estaban enfermas. Por otro lado, quisiera hablar sobre los derechos de las personas internamente desplazadas, ya que las autoridades habían poco a poco y paulatinamente fueron cerrando y concentrando a todos los campos para las personas internamente desplazadas, dejando a miles de mujeres, hombres, niñas y niños sin hogar o en situación de desplazamiento secundario, ya que no tenían un acceso a una vivienda digna y ubicada en un mismo lugar. Y servicios esenciales también tales como la salud y la educación. Bueno, también cabe resaltar que a medida que esto fue pasando, los iraquíes viven en un entorno de vulnerabilidad muy, muy, muy alta. Entonces, para seguir, el derecho también que quiero como hablar es sobre la violencia por motivos de género, ¿sí? Ya que eso aumentó gradualmente a través de los años en esferas intrafamiliares y también públicas, ya que la violencia de género pasó de ser un 10% cuando comenzó el conflicto en Irak a ser de un 75% al año pasado. ¿Sí? También hubo un aumento de matrimonios precoces, ¿sí? Favoreciendo el deterioro de la situación económica, ya que un hogar que no es estable, no con, digamos que con jóvenes centrados, no sabe cómo sobrellevar la economía de su país, ni siquiera la de su hogar. Y aunque cabe resaltar que las autoridades iraquíes detuvieron a muchos hombres que habían matado o maltratado a mujeres de su familia, ninguna de las autoridades tomó las medidas adecuadas para abordar toda la magnitud de las violaciones de los derechos humanos ni el notable aumento de la violencia de género en el ámbito familiar durante los confinamientos. También quiero hablar sobre los abusos cometidos por los grupos armados, ya que en estos se encontraban ataques deliberados contra los civiles, secuestros, homicidios, también pueden hacer como uso de artefactos explosivos, improvisados y granadas propulsadas por cohetes contra los civiles, ¿sí? Haciendo que murieran personas inocentes y causando incendios en tierras agrícolas, que eso nos lleva a darnos cuenta de que de que la tierra ya no se puede trabajar, por ende no hay cultivos, por ende no hay que comer. ¿Sí? También quisiera hablar sobre la pena de muerte, ya que los tribunales siguieron imponiendo condenas de muerte en casos de personas sospechosas de mantener vínculos con el Estado Islámico o de matar extrajudicialmente a activistas y por delitos relacionados con su uso y secuestro de sustancias prohibidas, secuestros y asesinatos. Para finalizar, quisiera destacar los datos y las cifras que ha dejado la guerra en Irak. ¿Sí? En el ámbito social, la escalada de la violencia ha sido, digamos que, algo muy traumático, ya que el desempleo pasó de un 5% a un 50% digamos que a través de todos estos años. Fuera de que los iraquíes, 2 de cada 5 de ellos tienen un trauma psicológico, lo cual hace que se sume más de 2 millones de jóvenes, ¿sí? Por otro lado, que son viudas, y el 75% de los niños hayan desertado de sus actividades escolares y se vean expuestos a la prostitución o al esclavismo, ya que ellos necesitan buscar una manera de sobrevivir y de tener así sea un poquito de dinero o de comida para sobrellevarlo. También cabe resaltar que los servicios públicos y las necesidades de la población e infraestructura de los ciudadanos iraquíes tienen que vivir en una escasez constante de electricidad, de malos servicios de aguas potables y de aguas negras, ni hablarlo, ya que todo el agua potable y las aguas negras se pueden llegar a confundir en cualquier momento. ¿Sí? Y los múltiples despidos que hay de empleados públicos, ¿sí? Fuera de que los niños sufren constantemente demasiadas enfermedades, ya que el canal de aguas negras y la basura se acumula en ciertas zonas del país donde se hace un ambiente insostenible para los mismos.
Bueno, y para finalizar, aquí estarían las referencias que usé para realizar mis diapositivas y este trabajo. Muchas gracias y que tengan un feliz día.